Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, para este video, más que enseñar a dibujar, son algunas recomendaciones al momento de dibujar. En este caso, va a ser un dibujo sobre un animal, un gato que tengo. Entonces, para empezar, tendríamos que visualizar las formas geométricas que van a componer nuestra imagen. Finalmente, cuando empezamos a dibujar, lo hacemos de forma intuitiva, a conforme vamos interpretando lo que estamos observando. Sin embargo, una forma más práctica es empezar a relacionar estas figuras geométricas que les mencionaba en el principio o buscar proporciones del tamaño de la cabeza, cuántas veces cabe para todo el cuerpo, por ejemplo. Entonces, lo que yo haría en este caso sería empezar con una figura geométrica, que sería una circunferencia, que va a ser la base para lo que voy a dibujar de la cabeza. Finalmente es un gato pequeño, entonces la cabeza tiende a ser muy grande. Entonces, partiendo de esta forma geométrica, de esta circunferencia, donde voy a posicionar lo que sería este elemento, este tamaño lo voy a reproducir o lo voy a trasladar en horizontal para calcular más o menos qué tan extenso sería el torso, toda la parte del cuerpo, y de ahí ir ubicando la posición de la cola, las patas y demás. Entonces, en esta imagen que yo tendría de referencia, voy a ver que, por ejemplo, de forma horizontal, si tomo el tamaño de la cabeza, esta, si la muevo hacia la izquierda, observaré que tengo una cabeza más un fragmento. Esto es lo que tendría como límite. Para eso tracé esa pequeña línea. Ese es mi límite para saber hasta dónde voy a hacer el trazado. Ahora, el dibujo finalmente va a tener diferentes formas. Estas formas se pueden ir ajustando. Por ejemplo, en la fotografía se observará que tiene muchos pelitos. Entonces hay que ir sacando con diferente tipo de líneas quebradas, líneas orgánicas, que no sea una línea continua, muy, digamos que rígida, para que nos permita poco a poco ir adaptando de acuerdo a la imagen que estamos visualizando. En este caso, yo comienzo con la nariz, ubico el centro de mi circunferencia y voy delineando algunas zonas que me van a servir de referente para dibujar lo que sería la posición de la nariz, la diagonal que se va a generar a partir de los ojos, y de ahí empezar a generar diferentes texturas para emular todo el pelaje. Entonces, aquí observarán que ya voy marcando más o menos la posición de donde sería la nariz, que es el referente para tener la posición de lo que serían los labios. Esta circunferencia u óvalo, dependiendo a cómo se visualice la imagen, finalmente va a ser un límite visual, digámoslo de alguna forma, para saber hasta dónde voy a estar dibujando. Y sobre esa línea solamente voy a ir haciendo ajustes para generar un contorno quebrado, como les mencionaba, líneas más orgánicas, líneas que no se vean tan duras. Pueden dejarse ciertos picos, por decir algo, para emular la parte del pelo, digamos que desorganizado. Y dentro de esa desorganización del pelo es lo que nos va a dar la sensación de toda la textura. Entonces, voy a avanzar un poquito el video para que vayan observando cómo voy integrando este detalle de la textura. Y para conformar todo lo que es el pelaje, lo que sí es necesario es empezar a generar, digamos que un tono base. Vamos a considerar diferentes valores dentro de un mismo elemento. Podemos tener tonos grises muy claros que nos sirvan de referente, a la vez que nos sirvan para ir delineando la forma en general y posteriormente ir haciendo los ajustes necesarios. Tonos medios para emular algunas sombras y tonos grises muy oscuros, casi negros, para terminar de emular lo que serían la profundidad del pelaje. El pelo, tanto en animales como personas, tenemos que visualizarlo a partir de achurados. Un achurado va a ser líneas paralelas, pueden ser inclinadas, pueden ser quebradas, pero que sean paralelas, para que estos pequeños espacios que se generan entre una línea y otra sea lo que nos permita insinuar la luz y con esto generar todas las texturas.
para finalizar, ir concluyendo esta parte del video, observaron en el timelapse, en los fragmentos anteriores, que por ejemplo yo tenía una hoja. Esta me va a ayudar a evitar arrastrar todo el grafito en nuestra hoja y con esto que se pueda perder la mancha. Por ejemplo, para las líneas que se ven muy blancas, lo que sería lo de las pestañas y los bigotes, se puede utilizar pedacitos de goma, una goma que esté un poco fina, para que al momento de hacer este delineado, si con este tipo de goma, podemos ir limpiando poco a poco para emular estas partes de materiales mucho más claras, para que se enriquezca el dibujo y finalmente se vea una mayor cantidad de detalles. Simplemente es ir generando un contorno, una línea, de acuerdo a cómo nosotros visualicemos esa forma. Podemos dejar presiones muy suaves, apenas ir quitando el residuo de lápiz para que se generen tonos medios, o cargar un poquito más la presión. Finalmente con esto ya se emule lo que sería el resto del material. Cuidar mucho el tipo de línea también, que no sean líneas muy gruesas, solamente insinuar para que se termine de emular esta forma. Otro detalle, considerar por ejemplo las zonas en donde se queda el residuo de la goma, podemos ir limpiando tranquilamente con un papel o una brochita para retirar esos residuos y evitar que otra vez se vuelva a llevar grafito que pues, finalmente nosotros no queremos, queremos mantener en detalles, en los tonos medios. Entonces solamente les digo, es valorar, es interpretar dónde se generan los planos más claros, los tonos medios, donde se ve más o menos unas texturas. No le tengan miedo al material, pueden volver a retocar con el lápiz y integrando otra vez los tonos medios y generando contrastes, recargando más el lápiz para que se vean los negros. Y sobre esto pues ya simplemente es, digo, ir interpretando la forma. Cuestión de práctica, les llevará un poquito de tiempo quizá, pero finalmente la práctica es lo que los va a mejorar. Entonces, no importa que les quede mal, en un principio a todos nos queda mal, es cuestión de ir practicando constantemente para ir mejorando esta parte de los trabajos. Entonces, hasta aquí el video, espero les sirva de algo, espero les agrade, continúen practicando, inténtenlo, no lo dejen y no se desesperen. Sí es cuestión de un poquito de paciencia, pero finalmente se van a ir adaptando y se van a ir acostumbrando a todo este tipo de trabajos. Entonces, hasta aquí. Espero que les haya gustado. Pasen buen día y hasta luego.